La historia del fútbol americano se remonta a las versiones iniciales del rugby. Ambos deportes tienen su origen en variaciones del fútbol que se jugaban en la Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. En estas versiones del fútbol, el balón se pateaba hacia un poste o se corría con él para atravesar una línea. El fútbol americano es el resultado de varias divergencias importantes de las asociaciones de fútbol y rugby, especialmente los cambios en las reglas instituidos por Walter Camp, un graduado de la Universidad de Yale considerado el padre de fútbol americano. Entre los importantes cambios se encuentran la introducción de las reglas del down y la línea de golpeo. A finales del siglo XIX y principios del XX, la evolución del juego por entrenadores universitarios como Eddie Cochems, Amos Alonso Stagg, Knute Rockne y Glenn Pop Warner ayudaron a aprovechar la reciente introducción del pase adelantado. La popularidad del fútbol americano universitario creció, ya que se convirtió en la versión dominante de este deporte en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Los Juegos del Supertazón, una tradición del fútbol americano universitario, atrajeron una audiencia nacional de equipos universitarios. Impulsado por feroces rivalidades, el fútbol universitario todavía es una gran atracción en los Estados Unidos. El origen del fútbol profesional se remonta a 1882. Con el contrato de $1 millón, William Pudge Felfinger para jugar un partido con Allegheny Athletic Association contra el Club Atlético de Pittsburgh. En 1920 se formó la Asociación Americana de Fútbol Profesional. Esta liga cambió su nombre a la Liga de Fútbol Nacional, NFL, 2 años más tarde, y con el tiempo se convirtió en la liga principal de fútbol americano. Principalmente un deporte de las ciudades industriales del medio oeste de los Estados Unidos, el fútbol profesional con el tiempo se convirtió en un fenómeno nacional. La creciente popularidad del fútbol se remonta al campeonato de la NFL de 1958, un partido al que se le ha nombrado el mejor partido jugado. Una liga rival de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, AFL, comenzó a jugarse en 1960. La presión que ésta puso en la Liga Superior dio lugar a una fusión entre las dos ligas y la creación del Supertazón, que se ha convertido en el evento televisivo más visto anualmente en los Estados Unidos. Aunque hay menciones de los nativos americanos jugando partidos, el fútbol americano moderno tiene sus orígenes en los tradicionales juegos de pelota jugados en aldeas y escuelas en Europa durante muchos siglos antes de que América fuera colonizada por los europeos. Hay informes de los primeros colonos en Jamestown, Virginia jugando juegos con pelotas infladas a principios del siglo XVII. Los primeros juegos parecen haber tenido mucho en común con el tradicional fútbol de carnaval jugado en Inglaterra, especialmente en el día festivo llamado Shrove Tuesday, donde se utilizaba un limón en lugar de una pelota. Los juegos se mantuvieron muy desorganizados hasta el siglo XIX, cuando comenzaron a jugarse los juegos intramuros en diversos campus universitarios. Cada escuela jugaba su propia variación de juego. Estudiantes de la Universidad de Princeton jugaron un juego llamado Balloon desde 1820. En 1827, una tradición de Harvard conocida como Lunes Sangriento, comenzó. Esta consistía en un juego de pelota masivo entre los de primer y segundo año. En 1860, tanto la policía de la ciudad como las autoridades de la universidad acordaron que el Lunes Sangriento tenía que parar. Los estudiantes de Harvard respondieron entrando en duelo por una figura simulada llamada Football Victim, para la cual realizaron diferentes funerales. Las autoridades se mantuvieron firmes y tuvieron que pasar una docena de años antes de que el fútbol se pudiera jugar de nuevo en Harvard. Dartmouth jugó su propia versión llamada All Division Football. Las reglas de este se publicaron por primera vez en 1871, aunque el juego se remonta a por lo menos la década de 1830. Todos estos juegos, y otros, comparten ciertos rasgos comunes.
se quedaron en gran parte los juegos estilo mafia, con un gran número de jugadores que intentan cruzar la pelota dentro de un área, a menudo por cualquier medio necesario. Las reglas eran simples, la violencia y las lesiones eran comunes. Tras el enorme éxito del juego del campeonato de 1958 de la Liga Nacional de Fútbol, el fútbol universitario ya no gozaba de la misma popularidad que la NFL, al menos a nivel nacional. Mientras que las dos ligas se beneficiaron de la llegada de la televisión, desde finales de la década de 1950, la NFL se ha convertido en un deporte nacional popular, mientras que el fútbol universitario ha mantenido fuertes vínculos regionales. Tanto como el fútbol profesional como el universitario se convirtieron en un fenómeno de la televisión nacional. En la década de 1950, Notre Dame, quien tuvo un gran seguimiento nacional, formó su propia red para difundir sus juegos, pero por lo general el deporte aún conservaba un público mayormente regional. En 1952, la NCAA firmó todos los derechos de transmisión televisiva de los partidos de sus instituciones miembros. Esta situación se mantuvo hasta 1984, cuando varias escuelas trajeron una demanda bajo la ley Sherman antimonopolio. La Corte Suprema decidió en contra de la NCAA y hoy en día las escuelas son libres de negociar sus propios acuerdos de televisión. ABC Sports comenzó a transmitir un juego oficial de la semana en 1966, trayendo al público nacional los principales partidos y rivalidades.